Saludos a todos, les habla Arturo Guillén en Gamer Station, el programa en el que reemplazaremos por una hora el teclado, el mouse y los controles por los micrófonos. En la dirección general, Melanio Escobar. En la coordinación de la radio, Génesis Zambrano. En la dirección de audio, Héctor Meneses. La asistente de audio, Christopher Salazar. La asistente de coordinación y producción de Humano Derecho, Lisek Luna. Y quien les habla, Arturo Guillén, en la conducción y producción de este programa. Ahora sí, comenzamos con novedades gamer. Spiders quiere llenar el vacío de los RPG de BioWare con juegos como Greedfall. Eso sí, el estudio francés reconoce que no puede ni compararse con el legendario equipo canadiense. Esta noticia la leo de 3D Juegos. Ahora que BioWare, se lee en la nota, ha abandonado definitivamente el género RPG con títulos de acción como antes. Bueno, es muy apresurado afirmar esto porque ya BioWare dijo que, bueno, ha dado algunos o han salido algunas filtraciones de que están desarrollando el Dragon Age 4 y no creo que en el Dragon Age 4 lo pongan definitivamente como un juego de acción. Va a tener RPG, incluso en las filtraciones se ha visto que sí, va a tener muchos dotes RPG, incluso decisiones y un montón de características que ellos le imprimen a sus guiones o a sus argumentos. Es muy apresurado afirmar esto. Bueno, algunos estudios quieren dar un paso adelante y ofrecer productos de planteamiento similar a lo que el estudio canadiense hacía antaño. Uno de los casos es Spiders, que lanzan pronto su esperado Greedfall. Abren comillas aquí. Estamos creando este tipo de juegos ahora, no para reemplazar a BioWare, sino para llenar su vacío de alguna manera. Al menos un vacío que sí ha dejado, por ejemplo, desde su último lanzamiento cumbre, digamos así, en cuanto a RPG o en cuanto a sus juegos RPG como el Mass Effect Andromeda y el Dragon Age Inquisition, que bueno, con el antes fue un desastre. Reconoce Jean Rousseau, el CEO del estudio, en una entrevista con el portal Escapist. Abren comillas, desde luego no podemos compararnos, no tenemos ni el mismo tamaño de equipo ni las mismas posibilidades de presupuesto, pero queremos continuar creando los videojuegos que amamos. Esperamos que la gente disfrute de nuestros lanzamientos y que los jugadores que disfrutaban con los títulos de BioWare disfruten también jugando a Greedfall, declaró Rousseau en el encuentro con la prensa. Incluso, bueno, aquí viendo un video promocional del juego, se nota también que no solo han bebido de BioWare, incluso en la creación del personaje se ven ciertos matices, ciertos rasgos de la creación del personaje que se puede ver, por ejemplo, en Dragon Age. Es más parecido al de Dragon Age que incluso que el de Mass Effect. Y también se ve un tanto la inspiración de, no sé si otros lo han notado, de Rising, ¿no? Del juego o de la saga creada por Piranha Bytes, después de su mítica GOTY. La ejecutiva de Xbox no siente que el juego en la nube vaya a reemplazar a las videoconsolas. Eso sí, Phil Spencer asegura que la llegada de este entretenimiento, como el que ofrecen con Project X Cloud, es inevitable. Phil Spencer es el máximo responsable ejecutivo de la división de consolas Xbox y ha hablado con el portal norteamericano GameSpot sobre algunos aspectos relacionados con el futuro de los videojuegos, como, por ejemplo, el juego en la nube que van a poner en práctica con Project X Cloud. Abren comillas. Es una de las direcciones hacia las que se orienta la industria, declaró Phil Spencer en la entrevista. Para mí, se trata de que puedas hacer lo que como jugador desees hacer, y no estoy tratando de decirles que sea negativo el tener una caja para jugar a videojuegos o que ya no sea necesario, ni mucho menos. Creo que la nube es inevitablemente una parte de los videojuegos que es absolutamente real, continúa el ejecutivo, se abre otra vez comillas, pero también creo que al mismo tiempo tenemos más dispositivos a nuestro alrededor de los que nunca hemos tenido, ya sean tu teléfono, tu Surface Hub o tu Xbox. El mundo en el que los dispositivos físicos desaparecen y todo llega de la nube no es el mundo en el que vivimos a día de hoy. Si te compras un PC y te gusta jugar ahí, quiero respetarlo e irte a buscar a donde quiera que estés para ofrecerte los contenidos y los servicios que desees. Lo mismo si te compras una Xbox o si quieres jugar a Minecraft en una PlayStation. Quiero asegurarme de estar donde estés tú, comentó Spencer. Con Project X Cloud lo que deseamos hacer es construir una experiencia que nos permita llevar lo que tienen en Xbox a cualquier parte.
Bueno, en cuanto a la desaparición de las videoconsolas, por supuesto esto no va a pasar en un corto periodo de tiempo, ni siquiera pienso que a mediano plazo, sino eso va a ser ya a largo plazo, en más o menos que se sustituya, es decir, que el mundo ya pase en este caso del hardware a uso en la nube. Por supuesto tiene que pasar otra serie de variantes, como por ejemplo el acceso a internet a todo el mundo, que no solo todo el mundo pueda tener acceso a internet, sino un internet ya más veloz, un internet en cuanto a velocidad aceptable. Hay muchos lugares en el mundo que todavía la velocidad, contando Venezuela, es paupérrima, y bueno, para eso se necesita tiempo, y sin duda ese tiempo va a llegar, pero por lo menos como yo lo imagino o lo reflexiono, no ni a corto ni a mediano, sino ya a un largo plazo, que se pueda hacer, entre comillas, esa sustitución de la que habla Phil Spencer, que no pasará, pero bueno, para mí pasará, pero ya como dije, en un largo periodo de tiempo. Need for Speed Head. El nuevo Need for Speed, o NFS, filtra nombre, primeras imágenes y posible ciudad y ambientación. El videojuego de velocidad, al parecer, apuesta por un sabor ochentero y por un planteamiento de mundo abierto. Esto incluso ya lo habían experimentado con el nuevo Pursuit, el Need for Speed Pursuit, que era como una especie de remasterización, pero en realidad no, era como un reinicio del Need for Speed Pursuit que salió en PlayStation 1. Este mundo abierto, por supuesto, vamos a ver cómo se lee en la noticia. Como es habitual, las filtraciones han vuelto a estropear una sorpresa anticipadamente. Se trata, en este caso, del anuncio del nuevo juego de la saga Need for Speed, que se va a presentar hoy mismo a primera hora de la tarde en Europa, y que ahora sabemos que se llamará Need for Speed Head. El videojuego, según parece, tiene un cierto aroma ochentero y está ambientado en la calurosa ciudad de Miami, donde tiene pensado ofrecer una experiencia jugable de conducción marcada por el planteamiento de mundo abierto. ¿Cómo se ha filtrado? Una serie de miniaturas del tráiler han sido localizados por los aficionados antes de la publicación de este, y vienen a confirmar también algunos detalles que comenzaron a hablarse a finales de julio y que rumoraban ya ese nombre de Need for Speed Head. Esta posibilidad viene a corroborar también que el título lo desarrollan los chicos de Ghost Games, aunque esta parte no resulta tan sorprendente y estaba ya en muchas quinielas, puesto que han venido desarrollando algunos de los últimos lanzamientos de la franquicia de velocidad de Electronic Arts. Y bueno, aquí, según lo que se puede ver, tiene una historia más o menos aquí, como por la imagen que estoy viendo, de una chica en un carro, mirando por la ventana del piloto. Se nota así algo más o menos como Need for Speed Carbon, o Need for Speed Most Wanted, por ejemplo. Historias de ese tipo de carreras callejeras, no sé, hasta ahora no dicen ni especifican aquí si estas filtraciones, por lo que veo, no han dicho si podemos tunear o envenenar nuestro carro. No hay nada al respecto, pero bueno. Los últimos Need for Speed de verdad que han pasado por debajo de la mesa. La calidad por ejemplo, que se vio en los primeros juegos, como el Pursuit o el Need for Speed Underground 1, incluso el Need for Speed Underground 2, más o menos el carbón, pero el carbón ya bajó de lo que fue el Most Wanted. Bueno, vamos a ver qué tal le sale este Need for Speed, tampoco se espera mucho. Bueno, momento de hacer nuestra primera pausa musical. Al regreso conversaremos con Ricardo Peñalver, él es el redactor creativo, y nos va a hablar de los juegos que está jugando recientemente, específicamente el Zelda Breath of the Wild. Momento de esta pausa musical, escucharán el tema principal de Hitman 2, Silent Assassin.
Acabaron de escuchar el tema de Hitman 2, el tema principal de Silent Assassin. En línea tenemos en Gamer al micrófono a Ricardo Peñalver. Él es redactor creativo y bueno, en esta ocasión nos va a conversar sobre, bueno, de lo que está jugando recientemente o lo que ha podido jugar más recientemente. Él es, bueno, es primera vez que está en nuestro programa. Primero, antes de empezar, ¿cómo estás, Ricardo? Mira, excelente, gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar con nosotros. Como comentaba en primera instancia, ¿qué es lo que estás jugando recientemente? O al menos lo más reciente que has jugado. Bueno, lo que pasa es que la fiebre por Zelda nunca se acaba. Y entonces recientemente logramos, yo y mis hermanos, conseguir el nuevo, o sea, lo que vendría siendo el nuevo contenido descargable del The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ajá. Y tanto ellos como yo lo estamos jugando ahorita, lo estamos pasando al máximo, consiguiendo todos los santuarios, consiguiendo todo, y entonces, brutal. ¿Y eso lo estás jugando en la Switch, en la Wii U, en un emulador? Mira, me encantaría jugarlo en la Switch, pero lo estamos superando ahorita por la Wii U. Ah, por la Wii U. ¿Y qué tal en la experiencia en Wii U? Mira, yo tuve la bendición, porque es una bendición, de probarlo en la Switch y claramente, o sea, lo que es el tema de los gráficos y hasta la jugabilidad es más cómoda por la Switch. Con la Wii U estás más limitado en cuanto a jugabilidad porque estás jugando con el pad completo. Y en cuanto a gráficas, recuerda que la Switch tiene más definición y más cosas. Y entonces, en cambio, con la Wii U solo juegas con un cable HDMI. Sí. Oye, y bueno, yo me acuerdo de ese juego. Yo como no tengo ni Wii U, ni Nintendo Switch, yo lo intenté jugar en un emulador en PC y era horrible porque me corría en algunas instancias como a 5 FPS. Entonces era imposible. Entonces, oye, es un juego que quisiera jugarlo completo porque es bellísimo. Al menos el apartado gráfico es muy bueno. Es increíble, o sea, para lo que hicieron en el momento, cuando lo sacaron en 2017 y cuando lo anunciaron por allá por el 2014, wow, o sea, cómo evolucionó y cómo se transformó en lo que es Breath of the Wild el día de hoy. Dios mío, o sea, tenías una premisa brutal que era todos los Zelda y siempre había algo nuevo que explotar y le explotaron lo que tenían que explotarle y te dieron todo lo que era, por decirte, lo real en el juego y te lo pusieron. O sea, tú eres como tal Link y vives todo. Sí, no, bueno, y además del mundo abierto, ¿no? Que eso es como... Excelentísimo. Sí, que eso es digamos, un puntazo para la saga, al menos para ampliarla de otras maneras. Y en cuanto a la historia, yo he visto algunas teorías o especulaciones de en qué línea temporal se desarrolla el Breath of the Wild, que si en la del héroe derrotado, en el héroe que triunfa, en más o menos en qué crees que línea temporal se desarrolla esa entrega. Mira, antes de que... porque este es un tema bastante controversial, el tema de decir en qué línea de tiempo va Breath of the Wild. Creo que leí una entrevista de Aonuma que aseveró que Breath of the Wild es la unión, o sea, es donde convergen las tres líneas al mismo tiempo. Okay. O sea, las tres pasan y dan en ese punto al final. O sea, cualquier cosa que pase igualmente va a llegar a ese momento. Ok. Oye, entonces, interesante. ¿Y esa entrevista cuándo salió? Mira, no te sé decir, yo te lo puedo pasar después, la googleamos, la debatimos después, pero sí sé que lo llegó a comentar a Aonuma. Puesto que en el juego como tal te lo ponen, te dicen el héroe que surcó los cielos y es una referencia a Skyward Sword. Exacto. El que viajó a través del tiempo, que es Ocarina of Time. Ajá. El que tuvo el tema con el crepúsculo, que es de la línea del niño, y el que surcó los mares, que es la línea del adulto, en la cual ya Link no está en el futuro. Y entonces tienes tantas referencias y el mapa mismo es una referencia clara de que todos los juegos están conectados en ese último Zelda. Uy. Sí, hasta ahora no había escuchado de esa entrevista y bueno, es primera vez porque yo también entrevisté aquí anteriormente a un gamer que bueno, que es fan de Zelda
y él concordaba en que era en realidad la línea del tiempo del héroe derrotado, pero esto de que todos convergen en una me parece incluso hasta más interesante. Claro, y es más interesante y es más loco, pero sí. No por ser loco deja de ser factible, porque eso es lo que ha hecho Zelda desde que salió, que ha roto con todo y te ha presentado algo excelente y lo ha sabido explicar, que es lo mejor del caso. Sí, sin duda, y bueno, además de todo las bondades que tiene este Zelda, en el apartado gráfico, en la libertad que le da al jugador con el mundo abierto, en la historia, es decir, todo es... Exacto, porque en todos los juegos anteriores de Zelda había sí te daba la libertad de hacer algunas cosas, pero habían elementos en los cuales tenías que hacer las cosas en los templos como tenían que ser, o si no avanzabas. Sí. En cambio, aquí en los santuarios te dan la libertad creativa de si tú quieres resolver esto cayéndole a bombas a todo, lo puedes hacer. Y utilizas el imán, utilizas el inmóvil, utilizas todo a tu beneficio, y de alguna u otra manera, como tú lo hagas, lo puedes resolver. Existe la manera que te pone el juego de cómo hacerlo y la manera en la que tú lo quieres hacer. Es decir, con cualquier objeto que tú consigas lo puedes hacer, no es como los anteriores Zelda que era más cuadrado. Bueno, no, necesitas una bomba, necesitas el gancho, necesitas el arco, no, aquí con cualquier objeto. Es verdad. En cambio aquí rompes con todo eso. Si lo puedes hacer de alguna otra manera que no necesites las otras cosas, lo puedes hacer. Oye, eso me parece genial. Bueno, en momento de nuestra segunda pausa musical, Ricardo, vamos a conversar ya en el siguiente bloque, seguiremos conversando de Zelda. Y bueno, escucharán ahora el tema de Rising 2. Acabaron de escuchar el tema principal de Rising 2. Seguimos conversando con Ricardo Peñalver. Él es escritor creativo y nos está conversando en este caso de Zelda Breath of the Wild. Fuera del aire me estabas comentando, Ricardo, acerca de los 130 santuarios que tiene, de los 120 santuarios que tiene el Breath of the Wild.
Y bueno, a diferencia también, estábamos conversando en el bloque anterior en cuanto a la libertad que te da para resolver estos santuarios, que no necesariamente todo es tan cuadrado, que necesitas un arco, necesitas una bomba, o necesitas un gancho, o los palos estos de que te dan las plantas estas carnívoras. Y háblame de estos 120 santuarios. ¿Tú lograste completarlos todos? Los 120 santuarios. Y eso, y más o menos cuántas horas de juego te llevó completar en su totalidad ese Zelda. Mira, a pesar de todo lo que le he puesto y que no lo he pasado al 100%, te puedo decir que le llevo ahorita un 70, cuando mucho, porque me faltan todavía recorrer muchísimas cosas. Es tan grande el mapa que siempre va a haber algo por hacer. Yo te pudiera decir que le he dedicado fácilmente unas 200, 250 horas, fácil. Es una barbaridad. Sin duda. Exacto, eso es lo bueno de los juegos que realmente te atraen. Es que tú le dedicas tiempo, claro, un tiempo sano, no es que vas a pasar todo el día ni toda la noche pegado a eso, pero lo disfrutas. Y eso es lo bueno, porque mientras más lo disfrutas, como que pierdes más el sentido de lo que tienes que hacer en el juego y te vas a las misiones secundarias, que es lo que más tiempo te toma. Sí, bueno, eso es toda regla en juegos RPG de ese estilo, de que bueno, las misiones secundarias es lo que te abarca casi la totalidad del tiempo de juego Exactamente. Sí, para poder completar, porque si uno se dedica simplemente a las misiones principales o a la trama o al argumento principal es nada prácticamente. Exactamente, y prueba de ello son los juegos de Hack and Slash, que son de dar golpe y ya listo, llegaste. Por ejemplo, el God of War, que es el 2, por ejemplo, que salió para Play 2. Ajá. Tú lo puedes pasar fácil en 2 horas. Sí, son juegos cortos, o Bayonetta, por ejemplo, un juego Bayonetta, que se hace corto. Y en cuanto al anuncio de Nintendo en la E3 de este año, del Zelda Breath of the Wild 2, ¿tú te esperabas ese anuncio? Mira, yo sabía que Nintendo había dicho, ya estamos trabajando en un nuevo Zelda, que va a contar con varias cosas de este Zelda que soltamos. Mira, yo no se podía esperar, que ya salió Breath of the Wild y es una obra maestra. Pero en el momento en que te dicen, señores, vamos a sacar la secuela de Breath of the Wild, es como que, listo, fandom, aquí les voy, aquí morimos todos, aquí nos entregamos todos, ya, se acabó. Sí, sin duda, porque eso, por ejemplo, a mí yo no me lo esperaba, ¿no? Y supongo que para los que jugaron Breath of the Wild... En lo absoluto. Sí. Y supongo que también el desarrollo del juego no se tardará o no se demorará mucho porque ya tienen la base que es el motor, ¿no? Supongo que no cambiarán eso. Ya en la parte de desarrollo técnico como tal, ya eso está cubierto porque ya tienen el primer juego que les funciona como la base. Y de hecho eso fue lo que hicieron con Majora's Mask cuando salió Ocarina al principio. O sea, reciclaron muchas cosas y salió un juego excelente. Exacto. Y entonces... Claro, con este juego ahorita, con Breath of the Wild, la primera parte, o sea, esta historia, quedan muchos huecos, porque te dicen que Ganon es una bestia de hace 10.000 años, y Link está dormido desde hace 100. Okay. Entonces, ¿cuál es esa bestia que está desde hace muchísimo tiempo atrás? Porque, y te pones a pensar, ya pasaron 10.000 años después de que pasaron los eventos de Ocarina of Time, que es la primera vez que vemos tanto a Ganondorf como a Ganon. Exacto. De los orígenes del personaje. Sí, y te pones a pensar mucho todo eso, lo pones a analizar y es como que, wow, vas a explorar una historia que siempre va a ser fácil de explorar, porque siempre hay una historia nueva que contar. Sí, y ahí es con una fórmula sencilla de la ruta del héroe. El héroe que salva al mundo, es simple y bueno, y el camino para hacerlo, ¿no? Exactamente, porque te ponen... Esa es la definición como tal del personaje. Link se llama Link porque en la traducción al español es enlace, y el enlace entre tú y el personaje. O sea, tú eres quien está salvando el mundo. O sea, a ti te están poniendo como que sin ti no somos nada. Exacto. Sí, y es uno de los mensajes más bonitos y más positivos que puede dar esta industria. Sí, no, incluso también el nombre de Link, ¿no? Que es como un enlace al jugador. Exactamente. Si tú eres el enlace, tú eres simplemente, bueno, el Link es el avatar, pues tú eres Link, es un enlace entre el personaje en la ficción y el personaje o en este caso el quien está jugando, ¿no? El jugador. Exacto, y en la historia del juego todo gira en torno a ti. Exacto, sí.
Y bueno, hay muchos que se confunden cuando, bueno, yo voy a controlar a Zelda y que no, es Link, Exacto. Zelda es la Ha pasado princesa. muchísimas veces y créeme que y va a seguir pasando. Porque mientras el juego se llame The Legend of Zelda, la gente va a seguir, no, yo cuando juego con Zelda, no, tú no juegas con Zelda, tú juegas con Link. Sí, exacto. Sí. ¿Ves? Lo que pasa es que yo creo que parte de las personas que han jugado The Legend of Zelda a través de los años, y con eso me incluyo, no hemos sabido explicarles a las personas por qué The Legend of Zelda se llama The Legend of Zelda, en vez de llamarse The Legend of Link. The Legend, sí, sí. ¿Ves? Entonces, o sea, tú solamente decirle, no, se llama The Legend of Zelda porque en todas las historias que se cuentan de Zelda, pasa, la cuestión es en torno a ella. O sea, la historia como tal de The Legend of Zelda pasa porque la princesa es parte clave de todo lo que pasa en el juego. Y tú simplemente eres ese personaje que está allí para prevenir que cosas malas pasen, como tal. Sí, bueno, y incluso por ejemplo, en el Link's Awakening, que bueno, es el primer juego bueno, que al menos que de los que yo haya jugado que no aparece Zelda por ningún lado. Exactamente, de hecho creo que por línea de tiempo, o sea, desde que sale el primer Zelda hasta acá, es el primer Zelda en el cual no aparece Zelda como tal meramente. Sí, no aparece. Es cuando sale para Game Boy. Exacto. ¿Qué pasa? Eso también se repite en The Legend of Zelda Rise for Heroes, que sale para Nintendo DS. Ajá, el 3DS. Para Majora's Mask, que tampoco aparece Zelda, o sea, aparece como un sí, recuerdo. Sí, un recuerdo, exacto. Pero exactamente eso, o sea, Zelda aparece como un recuerdo diciéndote, toca la canción del tiempo, y sin la canción del tiempo no puedes pasar el juego. Exacto, sí, sí. Bueno, es imposible pasar, al menos, bueno, hay un truco para poner el tiempo lento, pero es como, bueno, es complicado. Exacto, que es la misma canción del tiempo, pero al revés. Al revés, pero igualmente, o sea, tienes 3 días para pasar 4 templos, conseguir todas las máscaras, hacer todo el mundo feliz y detener a la luna, por Dios. Sí, exacto. Y bueno, y en cuanto, por ejemplo, a las historias trágicas, que uno ve a Zelda, bueno, un juego para niños y no, pero por ejemplo el Link's Awakening, que todo lo que tú conociste, todo lo que, bueno, los amigos que tú hiciste a lo largo de la aventura, desaparecen así, de un plumazo. Exactamente. Y son muchos guiños a través de la historia de Zelda que se ven reflejados muchas veces al final del juego, porque te ponen que Marin, creo que se llama la que vendría siendo la chica que aparece en Link's Awakening. Sí, la ella que te expresa recoge. que cuando renazca en algún punto de su vida quiere renacer como gaviota, y entonces tienes a una gaviota volando al lado del Link al final del juego, y es como que queda implícito de que ya toda esa gente está muerta, es algo loco. Sí, es algo pero es bonito al mismo tiempo. Sí, es bonito, es también como triste ver, incluso también el Majora's Mask, si la luna impacta contra bueno, la ciudad, es bastante... Exacto, no. Y las cargas emocionales que tienen todos los juegos de Zelda siempre han sido fuertes. Sí, sin duda. Más allá de que, bueno, la gente lo vea como un juego de niños e inocente, no, tiene una carga emocional bastante densa. Exactamente. Bueno, momento de hacer otra pausa musical. Bueno, al regreso seguiremos conversando con Ricardo Peñalver. Van a escuchar el tema principal de Splinter Cell, Chaos of Theory.
Acabaron de escuchar el tema principal de Splinter Cell, Chaos of Theory. Seguimos conversando con Ricardo Peñalver. Él es escritor creativo y redactor creativo, y nos está hablando acerca de Zelda Breath of the Wild. Y bueno, estábamos hablando del bloque anterior del Zelda en general, en cuanto, por ejemplo, lo trágico que puede ser la historia, la carga emocional que puede tener los Zeldas, más allá de que pueda ser dirigido a un target más infantil estos juegos. Y bueno, Ricardo, cuéntame, en cuanto a tus top favoritos de Zelda, ¿cuáles son el top 3 de tus Zelda favoritos, de todos los que han salido hasta la actualidad? Wow, es una pregunta sumamente fácil de responder. Mi Zelda favorito, por lejos, es The Legend of Zelda Majora's Mask. Y seguido de The Legend of Zelda Skyward Sword, y finalmente Breath of the Wild, que es inmensamente bueno. Y bueno, y es curioso que con todas las novedades y al menos el apartado gráfico que bueno, que deja el Zelda Breath of the Wild, que bueno, rompe un paradigma un poco de los Zelda en general. Sí. Es curioso, bueno, y lo pongas el tercero y el Majora's Mask del primero. ¿Por qué el Majora's Mask del primero? Claro, fíjate, una cosa bastante importante, y de hecho es algo que quisiera que todas las personas lo compartiéramos, pues, o lo debatamos y lleguemos a un punto. Porque ¿qué pasa? Cuando un juego sale de acuerdo a las capacidades técnicas de ese momento. En este momento estamos viendo Breath of the Wild, que es una cuestión brutal, y a lo mejor en este momento, ya en el futuro, que salga el próximo Zelda, que va a ser una cuestión muchísimo más intensa y muchísimo mejor, tecnológicamente hablando, se encuentra en la época de esa tecnología. ¿Ves? Entonces, o sea, si comparamos con Majora's Mask, que sale en el 2000, y apenas tenemos un Link triangular, con caras no tan bien detalladas, con gráficos no muy bien pulidos, pero se hizo el trabajo de llevar a Link del 2D al 3D. Exacto, sí, con que empezó con el Ocarina. Exactamente. Y de hecho, y si nos vamos más atrás, que tienes el Zelda A Link to the Past, que es el primer, o sea, ya tienes más definición en bits, que pasa del 8 al 16 bits. Exacto. Que también fue un avance tecnológico al primer Zelda, que sale en 8 bits, que sale para NES. Sí. Entonces siempre vas a tener un buen juego con base a las capacidades técnicas. Exacto. Entonces aquí te puedo incluir, mira, Final Fantasy, que Final Fantasy también tiene unas historias muy buenas. Sí. ¿Qué más? Bayonetta también tiene unas historias muy buenas. Tienes Mortal Kombat, tienes muchísimos juegos que tienen excelentes historias que salen en el aspecto general de su tecnología. Exacto. Entonces, lo que hace un juego bueno, más allá del tema de la jugabilidad y todo ese tipo de cosas, es la historia que te transmite. Sí, entonces, exacto, sí, lo que te puede llegar a transmitir en esencia, pues. Exactamente. Entonces, si tú tomas como punto de partida ese tipo de cosas, cualquier juego, hasta Tetris, pudiera ser tu favorito. Sí, incluso, bueno, hasta el Pong o el Pac-Man, sí, cualquiera de esos. Sí. Y en cuanto, por ejemplo, supongo también que ahí juega un poco nuestra infancia, ¿no? Con el Majora's Mask marcó una etapa de nuestras vidas, al menos iniciales del mundo de los videojuegos, ¿no? Así es, exacto, también es eso, que hay puntos en los cuales te marcan. Y esas son las cuestiones que te hacen valorarlo un poco más. Exacto, sí. Bueno, incluso también entre mi favorito de Zelda de toda la vida es el Majora's Mask. Para mí es un juego que me marcó bastante cuando yo lo jugué en la 64, que incluso yo tenía la edición esa dorada en 3 dimensiones. Sí, esa carcasa era... Bueno, y es porque todavía se conserva en la actualidad. Sí, exacto. Bueno, lástima, yo no la tengo, pero cuando la tuve, bueno, disfruté ese juego como nunca y fue uno de los juegos que me enseñó inglés. De hecho, esa es otra cosa, que tienen muchos juegos de los cuales nosotros, como tal, que empezamos a jugar en aquel entonces y nos venimos para acá, era que teníamos que pasar los juegos en el inglés, porque eran muy pocos, por no decir que ninguno, que venían traducidos al español. Sí. Creo que el primer momento en que empezamos a ver juegos en español es con la llegada del PlayStation. Sí, del 1. Entonces era como que, esto es en inglés, no sé qué voy a hacer, no sé inglés, y te ibas lanzando trancazos contra todo y ibas avanzando en la historia.
Sí, trancazo con el diccionario a un lado, decir, ¿qué dice aquí? Entonces, bueno, uno buscaba la palabra. Exactamente. Y así, bueno, ibas ampliando tu vocabulario y aprendiendo inglés. Es una de las cosas buenas también de los videojuegos. Y estábamos hablando, que me estás hablando de Final Fantasy en este caso. A mí particularmente, mi Final Fantasy favorito es el 8. ¿A ti cuál es el que te ha gustado más? Mira, si bien yo no he jugado así muchos Final Fantasy, me gusta, tiene una historia, una premisa muy buena también, Uh-huh. pero creo que de los que he jugado el 7, el 9, el 12 y unos que son fuera que son como fuera de la historia como tal. Sí, Yo sí, creo que me quedaría con el 9. con el 9. Ah, bueno. Sí, hay que No, el no 9. con el 10, o sea, es un punto medio entre los dos. Ok. Y has visto más o menos el 15, el último. Aunque mucha gente... Mira, le di un buen vistazo, lo detallé, no he tenido el placer de jugarlo, pero sí también tiene una historia muy buena. Es que Final Fantasy siempre ha pulido los detalles de sus juegos, porque desde que sale el Play 2, que ya puedes tener gráficos muchísimo mejor definidos, Sí. has cuidado todo lo que es la estética de sus personajes y a veces descuidando un poco las historias de los memes. Pero mira, el 15 marcó un antes y un después en la historia de Final Fantasy. Sí, incluso desde el punto de vista de la jugabilidad, que ya no es por turno, sino es como si fuera un RPG Action, ¿no? Exacto, y es una acción RPG, o sea, todavía te sigue contando los puntos de daño, pero ahora te mueves, tienes comandos, tienes aquello, tienes lo otro, y lo vuelve un poco más dinámico. Sí. Sí, es más versátil que bueno, que esperar a que tu enemigo te ataque y tú ataques y bueno, el Exacto. típico JRPG, ¿no? O RPG por turno. Exactamente. Sí, bueno, oye, muchas gracias por comenzar con nosotros en esta edición de Gamer Station, Ricardo Peñalver. Gracias por acompañarnos, bueno, nos habló de Zelda, en esta última etapa de la entrevista de Final Fantasy y bueno, esperamos tenerte en posteriores programas. Estaría encantado. Bueno, mucho gusto Ricardo y bueno, otro momento de otra pausa musical.
Acabaron de escuchar el tema principal de Diablo 3. En el blog anterior estábamos conversando con Ricardo Peñalver. Él nos habló más o menos de Zelda Breath of the Wild, que es el que está jugando más recientemente. Y bueno, nos comentaba las diferencias notables, por supuesto, que no solo el apartado gráfico, que es lo más evidente en este caso, sino también en cuanto a la jugabilidad y la manera en que tú puedes pasar o no, o completar un santuario o un templo, que en los primeros Zelda se limitaba o era en este caso cuadrado, en el aspecto en que, bueno, tú para entrar a determinado templo necesitas un determinado objeto que consigues en determinado templo o en determinado lugar para acceder a él. Incluso para pasar también el templo, para, digamos, avanzar e ir resolviendo el templo o el santuario, tenías que utilizar el objeto que ese templo te daba o tenía en un cofre. En Breath of the Wild es todo lo contrario. Puedes pasar un templo con cualquier objeto de distintas maneras, es decir, le da posibilidades al jugador, posibilidades amplias de poder completar estos santuarios, y eso me parece genial. Y bueno, que rompe un paradigma y rompe también un modelo de juego de Zelda, de sus anteriores entregas. Además, bueno, del mundo abierto, además también del apartado gráfico, del motor gráfico que utilizaron. Me pareció interesante también lo que comentó acerca de cómo converge todas las líneas del tiempo, las 3 líneas del tiempo de Zelda en esta última entrega de Zelda Breath of the Wild. Y bueno, según una entrevista que bueno, no me supo especificar cuándo, pero que sí lo leyó en una entrevista, que Nintendo afirmaba esto, o al menos uno de sus desarrolladores, y eso me parece bastante llamativo. Que en uno de nuestros programas anteriores conversamos con Carlos Daniel Ruiz, me recuerdo, que él, contrariamente a Ricardo, nos comentaba acerca de que mucho se especulaba de que en realidad Zelda Breath of the Wild se desarrollaba en la línea temporal del héroe derrotado, en vez de las otras 2 líneas temporales, que es que, bueno, cuando Hyrule se hunde, que es cuando viene este Phantom Hourglass, o de la línea del tiempo del héroe victorioso, que es cuando tú derrotas a Ganondorf en Ocarina of Time. Y bueno, el héroe derrotado es cuando tú, supuestamente en Ocarina of Time, tú pierdes contra Ganondorf, y bueno, ahí viene la línea temporal del héroe derrotado, que incluso ahí está uno de mis juegos favoritos de Zelda, que es Link's Awakening, que me parece uno de los más tristes y trágicos y incluso hermosos que han salido. Y bueno, también algo también muy rescatable de lo que conversamos con Ricardo es en cuanto al impacto que te puede dar un juego, que más allá de que el mundo tecnológico avanza, más allá de que por el avance de este mundo tecnológico, los gráficos, la manera de presentarte en pantalla el juego cambia drásticamente y mejora drásticamente. No hay nada como, por ejemplo, esos juegos que nos marcaron nuestra infancia, y es por eso que Ricardo y yo compartimos entre nuestros juegos favoritos. En primer lugar está Zelda Majora's Mask, y es por eso, es por el impacto emocional que representó un juego, o eso también lo podemos trasladar a otros ámbitos del entretenimiento, incluso también de la misma literatura. Un libro que nos haya marcado una infancia o una etapa determinada de tu vida en que bueno, esa obra, ya sea un videojuego, ya sea un libro, ya sea una serie animada, o ya sea una serie de televisión o una película, te marcan por distintas circunstancias, por distintas razones, pero de distintos motivos, más allá de la evolución tecnológica y de la evolución, por supuesto, del apartado gráfico. Puede ser de la jugabilidad, de la nitidez de la imagen, de la tecnología, de la interfaz que pueda tener un juego. Lo que te marca es también en el momento de tu vida y en cómo se transmite la historia, ¿no? Y esto es lo que ha logrado la saga Zelda, que por más que, esto también lo comentábamos en entrevista, que por más que uno vea que la gente piense, en su mayoría, al menos de lo que no están muy conectados o muy familiarizados con la saga,
que es simplemente es un de target infantil, es el Zelda, y por lo tanto no tiene ningún tipo de profundidad o densidad emocional, por ser dedicado precisamente a los niños. Es todo lo contrario. La carga emocional que tienen los Zelda es bastante densa. Y por supuesto hay juegos como por ejemplo Link's Awakening, el Majora's Mask, que la experiencia de ver tú la luna caer sobre la ciudad y destruir todo el mundo es una sensación bastante terrorífica. Incluso tú viendo a la luna a los ojos, es una luna que mira así como que te voy a extinguir, ¿no? Y si no haces nada. Y el Link's Awakening, por ejemplo, de todos los amigos que tú citas a lo largo de la aventura, de conversar con un montón de NPC, de recorrer la tierra de esa isla donde tú naufragas y al final como que todo desaparece, todo era como un sueño y todos los que conociste se fueron y ya no existen más. Es decir, no es una posibilidad de que en posteriores Zelda tú puedas reencontrarte con ellos, no hay posibilidad alguna de hacerlo. Y que es a diferencia, por ejemplo, de Majora's Mask, que al final, bueno, por supuesto tú salvas y destruyes la luna con ayuda de los 4 gigantes y los 4 templos, y tú, bueno, hay posibilidades que más adelante tú puedas conseguirte a algunos de esos personajes, pero en Link's Awakening no, es decir, olvídate de conseguirlo y por supuesto eso es una carga emocional bastante fuerte. Imagínate, al menos para un niño que pueda entender más o menos a ciertos rasgos o pinceladas de la historia que se transmite en el Zelda. Y bueno, ya es momento de irnos despidiendo del programa. Los invitamos a escucharnos la semana que viene y bueno, escucharán el tema que para mí es una joya de Metallica, una joya escondida de Metallica, es The Outlaw Tour. Este está en el disco Reload, que forma parte de este Reload y Load. Esos dos discos para mí fueron bastante malos, por no decir nefastos, pero hay algo muy rescatable, una canción muy rescatable de al menos del Reload, que es The Outlaw Door, que bueno, que eso me ha inspirado para imaginarme un montón de historias. Y bueno, momento de despedirnos, disfruten de esta canción y hasta la próxima semana.